Ali tutaguta tukuysha charipaychi, kushijushka kapanchi, kikinkunawan pakta kashkamanta. Shinallata kay bajo un mismo sol rikuchikunaka, shuk kawsaykunata apamunchik, nachu mashi? Ari shinapacha mashi, kay rikuchikunaka imbabura, sucumbio, shinallata esmeraldas markakunapa runa kawsaykunata riksichishpa shamun. Ali shamushka kapaychi. Ali shamushka kapaychi mashikuna. Y siguiendo con nuestros titulares, les presentamos a nuestros televidentes en San Rafael la totora en el diseño y la arquitectura. Y en nuestro segmento Mishkishimi aprenderemos a decir los nombres de los animales en quichua. Veremos cómo se prepara una colada de quinoa y el cuidado postnatal. También conoceremos a Marco Males, un pintor quichua cayambi. Bienvenidos a Bajo un mismo sol. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunajupangichi. Hace pocos días se realizó en Otavalo un encuentro de diseñadores, productores de artículos de totora y otros entendidos en este tema para intercambiar conocimientos que les permita innovar y mejorar su trabajo. Veamos una nota realizada por nuestro compañero Narciso Conejo. Con el interés de aprovechar los conocimientos y prácticas ancestrales del tejido de totora y ampliar su aplicación e innovación de productos con los aportes del diseño y la arquitectura, se realizó en la Universidad de Otavalo el encuentro La Totora en el Diseño, Comercio y Arquitectura Andina. La universidad es donde se potencia el pensamiento universal. Y nosotros tenemos necesariamente que buscar las problemáticas que hay dentro de la sociedad para de esa manera potenciar el pensamiento universal. Una de las problemáticas es el cuidado y la protección del medio ambiente, con la utilización de recursos alternativos que se dan en el contexto donde nosotros estemos ubicados. Y este es el caso de la totora, una planta, ya dije, de que se usa por los quichuas otavalos desde tiempos inmemoriales y que tiene varios usos. El encuentro fue organizado por el Parlamento Andino, la Universidad Central del Ecuador, la Fundación Avale de España y la Universidad de Otavalo, con la participación de invitados especiales, interesados, estudiantes y gente de la comunidad de San Rafael de la Laguna. Este encuentro contó con la participación de conferencistas de Colombia y Ecuador, quienes hablaron de la totora en el diseño, en el comercio, en la arquitectura andina, además la evolución de la artesanía en totora, agregando conceptos de diseño en todos sus componentes. La artesanía tiene unos aspectos bien interesantes de identidad, de técnicas apropiadas, técnicas tradicionales, de costumbres, de hábitos que deben conservar, así se vayan renovando. Pero lo interesante fue involucrarle a estas posibilidades tradicionales, al desarrollar la vitrina colectiva, nuevos elementos en tendencia. Entonces empezamos a entender que la gente compra las cosas porque empiezan a verse en tendencia, es decir, empieza a verse en las diferentes vitrinas, en los diferentes centros comerciales, en las revistas, en la televisión, en las páginas web, ¿cierto? En los almacenes, y empiezas a darte cuenta que hay cierta tendencia hacia el uso de ciertas formas. En ese entonces, formas lineales, arquitectónicas. El minimalismo en ese entonces estaba en furor, ¿cierto? El minimalismo consiste en hacer más con menos desde la forma. La realización de este encuentro nos lleva a la reflexión de que hay conocimientos y prácticas productivas que es necesario compartirlas en espacios como estos a fin de que los artesanos intercambien experiencias entre sí y para que la ciudadanía conozca y valore el trabajo que los totoreros realizan al hacer sus productos. Su teoría explican, pero mayoría runa con kamana atención mana comprensión da charishpa vai kuna ima pasukuna tachu preguntas kuna tarrajo picana tap tigrachushan ima ministeri y chaypi me pai kuna como
taller de tutora mandatiana ni pika tutora conan de shamush gana shuk teoría hasta que pika kushba imash na explicación imash ta proyecto con acá ninajo pero shmai entiende paka importancia tiang más pai kuna kanyo kanchi comunidad pika pai kai San Rafael se manda que ministish que estaban gari su artesano hechos van pacha yachachishpa kachu yashpa pai con examushik. Excelente iniciativa que de seguro aporta para que en un futuro próximo veamos innovadores y revolucionarios artículos de Totora que repercutirán positivamente en la economía de las familias de la comunidad de San Rafael de la Laguna, comunidad que tradicionalmente se la conoce como totorera. Kikingunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Kalera ayllu llaqtapi sumaq muyu nishka shutiwan shu warmikunapa tananahuitian. Paykunawan rimashkanchi imashina kiñua apita chayra ungushka warmikunapa alikan. Shinallata mama parterapash kay mikunataka wawata maytushka hipa mamatapash watachishka hipami kararin nin. Shinaka yachahushunchi kiñua mikunata ruranata. Compañera Yoli, ya me da hambre. A mí también. Hagamos algo para cocinar y para darles a todas. Ya. ¿Qué les parece, compañera, si cocinamos aquí para todos? ¿O van a irse a la casa? Bien. No, aquí hagamos para compartir todo, cualquier cosa para ver si comemos aquí entre todas, porque para ir a la casa se nos va el tiempo vuelta. Ya, está bien. ¿Qué Entonces hacemos? hagamos la colada de quinoa, que es nutritivo y como estamos cansadas, para que nos dé muchas energías. Y así aprovechamos. Compañera, ¿y ahora cómo preparamos la colada? Bueno, compañera, ya la agüita ya está, tiene que estar hirviendo, listo está. Ahorita páseme la quinoa bien lavadita para ir poniendo. Tome, compañera. Gracias. Necesita una cucharita. Sí, por favor. Venga. Y aparte de la quinoa, ¿qué más vamos a utilizar? Está ya puesto la quinoa bien lavadita y le pusimos canela molida, panela molida y le mecemos un poco. Y también aquí ya le dejamos que se cocine. Y la leche vamos a poner al final cuando ya está cocinada, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se demora? Unos 30 minutos hay que dejarle de ahí para poner ya. la leche. Vean, compañeritas, les interrumpo. ¿Sabían que la compañera la Estelita ha dado a luz? Está de irnos a ver hoy mismo, porque para que no pase el tiempo. ¿Y la colada que estamos haciendo? Déjele nada más bajando la llama un ratito. Como vive cerquita, rápido hemos de venir. Hasta regresar ya de estar Ya lista. está, ya. Sí, Vamos, sí. entonces vamos. Entonces ya vamos. Rapidito. Ya llegamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer aquí donde la compañera? ¿Le vamos a ayudar a hacer algo? Regalar regalitos. Le vamos a felicitar, pues. ¿Y le va a encaderar también? También. ¿Y si le van a hacer el maíz o algo? Hola, mijita. Está aquí, mamita. Aquí está. Vamos a entrar, mamita. Perdón, sí. Le venimos a ver a la mamá. Y venimos a conocerle al bebé. Venimos a verle a usted cómo está. No parece la chula. Buenos días, comadre. ¿Qué le va a hacer, comadre? ¿Qué nomás necesita para el maíz? Necesito faja, necesito pañales gruesitos. ¿Y por qué le hace el maíz? Para que se duerman, porque con la manito se asusta y no pueden dormir. Ahora en este tiempo que no hacen maito mucho, largo tiempo, yo cuando a mis guaguas que he hecho maito hasta los 8 meses, 6 meses, cuando hacemos nacer en la casa, ese momento se le baña y Ya le se hace hace el maíz maito. el primer día. Sí, el primer día mismo. Se hace. Ahora es por lo que se van al hospital, vienen a los 3 días.
¿Y una sola vez o 2 veces en el día se hace? 2 veces de mañana. ¿Y ese pañuelito que le pone en la cabeza, cómo se llama? Pañuelo. Para que se endure el cuellito. Le hacemos así. Y todo el tiempo le deja así, todo el día. Todo el día. A las 3, a las 4 se de vuelta. Para hacer maito a las 7, 8 de la noche. Sí. Ya le hicieron maito. Con ver se ríe. De lo que sale el guagua, después de los 3 días de lo que viene del hospital, le hacemos masaje la madre y luego le encaderamos. Ahorita le estoy haciendo movimiento, el masaje al útero, para que esté encimita y el útero está un poquito inflamado, todavía grandecito, y se le hace masaje bastante y para encaderar. Le llamamos encaderar lo que le envolvemos con 2 fajas y para que se levanten bien sanas. Una semanita todos los días y otra semana pasando un día hasta que el útero esté chiquitico. ¿Y qué puede pasar si es que no se encadera? A veces porque casos ha pasado, porque apenas están levantados o sin alimentarse, sin nada, sin encaderarse, se ponen a barrer y les baja la sangre y pueden morirse. Sobreparto, sí. ¿Y es muy apretado? Sí, sí se amortiguan las 2 piernas también. No se puede, pero toca aguantar. ¿Y se aguanta? Sí. Para levantarme y ir al baño ya se afloja un poquito. Es que cada que encaderamos le aplastamos así, porque nos sentimos alivio cuando nos aplasta, parece que hemos hecho toda la fuerza. ¿Qué fue lo que sintió la primera vez que le encaderaron? Un alivio porque duele bastante la cadera, todas las piernas, y ya cuando nos enfaja ya nos sentimos con un alivio bueno. Sí, una costumbre que ya tenemos en los indígenas, que ya nos encaderamos siempre que damos a luz. ¿Y sobre la dieta, qué está comiendo? Puro alimento bueno. Qué lindo el bebé, ¿no? Sí, hay que ir a verlo otra vez. Toca ir otra vez. ¿Cuándo van a ir para irnos? La olla, compañera. Vamos la a olla. ver si no ya estar secando. Vamos a ver. La colada. Sí, compañera. ¿Le paso ahora sí la leche? Déjame ver, sí. Páseme la leche, por favor. Tenga, compañera, la leche. Gracias. ¿Y qué más le va a poner? ¿O ahí ya está bien? Ya está listo, ya. ¿Que hierva? Que hierva ahorita con la leche que le puse, que hierva, y de ahí nos servimos. ¿Ya? Ya está, compañera, ya está listo. Entonces, sirvamos. Sí. Se les pasa. Páseme las tacitas para seguirles poniendo. Póngale nomás aquí. Ahora sí ya servirás en la coladita. Probarán, es rico. A ver cómo ha quedado. Un pedacito nomás voy a comer. Está riquísima la colada. Esta colada éramos de llevarle a la Estelita. Sí, no. Ha de ser buena. Que siente la leche. Yo también voy a quererme embarazada para comer ¿Colada de qué? ¿Colada de qué no? ¿De qué no es? Bueno, quedará si no nos embarazar. Avisarán. ¿Cuándo vas a hacer? Cada una con la colada. Shina mishkilla mikunakunaka alipachami kan. Ñukanchik hatun mamakunaka ñuñu mirashpa katichumi alinin. Yuyu wawakuna ali mikushpa viñachun. Shinami Anita, chaymanta ñukanchik allpakunapi viñashka murukunata ashtawan mikunakpanchik. Wasipi kumbak mamakuna shina apiyukunata ungushka warmikunaman
Carapanguichi, carapanguichi. A continuación les compartimos algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Carlos Quinto Isaac nos escribe: ¡Qué lindo programa! Hecho con el alma y el corazón. Así hacen falta reportajes como estos. Saludos desde Cuenca. Emilio Farinango nos dice: ¡Qué buen programa! Especialmente el segmento musical. Bueno los temas musicales que escucho por YouTube. Alfonso Tituaña nos dice: ¡Qué buen video! Muy entretenido y aún más la música. Excelente producción, saludos y éxitos. Brian Kotakachi nos escribe: excelente trabajo, saludos y sigan cosechando más éxitos. Sigan comentando y suscribiéndose a nuestras redes sociales. Llama puñunayan, achija manjat tukuy punja shinan. Ucha llankay. Llankanata yachahuchunmi kachamurkata itakunaka. Kamba kawsaypallata miyali. Ucha shinanki, mikuna illa kidankimanra. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinji llankachikunawanka ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Cuéntenos historias de su comunidad. Visita nuestra página web y nuestras redes sociales: Facebook, Productores Audiovisuales Quichuas, Twitter, APAC Otavalo, YouTube, APAC Otavalo, o escríbanos a nuestro correo electrónico apac.org@gmail.com. Sigan con nosotros. Mikunakunata shinapash kunanga wiwakunapa shutita yachahushunchik. Ahora que estamos aquí, ¿te gustaría aprender el nombre de los animales de Quichua? El perrito, Alcu. Y Alcu. Está bonito, ¿no? Qué bonito gato. Se dicen Misi. ¿Y cómo se dicen patos? Se dicen Culta. Culta. Y aquí están las gallinitas. Se dicen Talpa. Talpa. Mira lo que hay aquí, mija. Cuy y Guayincuna. Cuy y Guayincuna. Mira estos cerdos. Se dicen Cuchi. 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 Vamos a ver algo más por aquí. Mira aquí hay ganado, se dice Huagra. Huagra. Sí, Huagra. Mejor vámonos a comprar gallinas y cuyes. Ya aprendiste bastante y nos trajimos bastante. Sí. Vámonos. Wawakuna, wambrakuna, kuitsakuna, tiyukuna, tiyakuna, alimanta ñukanchik runa shimikuta mishkiyachishpa katipashunchik. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. Marco Males es un joven quichua cayambi. Él, como muchos otros jóvenes talentosos, descubrió su vocación a temprana edad. Visitamos su vivienda en la parroquia González Suárez del cantón Otavalo para conocer su obra, sus pensamientos, sus sueños. Veamos. Hola, me llamo Marco Males y les invito a mi taller. Síganme. Yo soy del pueblo Cayambi, tengo 22 años y soy un joven artista que trata de abrirse en el campo de las artes plásticas, especialmente en la pintura. Desde muy niño, desde la escuela,
ya me gustaron las artes plásticas y así que decidí ingresar al Colegio de Artes Plásticas Daniel Reyes. De ahí fue creciéndose más mi gusto por el arte y ahora creo que me he entrado de lleno a las artes plásticas. Es mi pasión, es mi hobby y mi trabajo también. Mi inspiración yo lo encuentro a mi alrededor, en lo que son los paisajes, mi cultura, mi pueblo y nuestras costumbres. Creo que eso es lo que yo siempre trato de recalcar más en mis obras. Bueno, estas son algunas de mis obras que he realizado, esta es una de ellas y esta pintura trata de captar la esencia de lo que es la música andina, que es también parte de mi inspiración, la música que se ha realizado en nuestros pueblos. Bueno, la técnica que utilicé es acrílico y óleo, es una técnica mixta. En este caso, en esta obra, lo que trato de explicar es la dualidad, ¿no?, entre lo que un volcán puede provocar, ¿no?, provocar daños a sus alrededores y al mismo tiempo provocar vida, como en este caso lo explico con una semilla. La vida al hacer que la tierra sea más fecunda, pues los volcanes brindan eso a la naturaleza, ¿no? En esta obra trato de rescatar lo que es mi cultura, ¿no?, nuestra cultura y las costumbres que se realizan en mi pueblo, en el pueblo Cayambi. En este caso es un campanillero, que creo yo que es un personaje muy importante y con muchos símbolos y significados, ¿no?, como la campanilla, con un símbolo de el sincretismo que ahora existe entre las religiones, ¿no?, la campana, una campana europea y la flauta, ¿no?, y la flauta que es netamente de nuestros pueblos del Andes. Bueno, en este cuadro estoy manejando una técnica mixta, es entre acrílico y óleos, y además está aplicado sobre texturas, ¿no?, texturas que aparte de los colores también las texturas explican algo, ¿no?, como son las espirales que se encuentran en este cuadro. Las espirales es el símbolo de la vida, ¿no?, que tiene una dirección infinita, ¿no? En estas texturas lo que podemos ver son figuras humanas que se están aferrando a algo, ¿no?, a las cosas muy triviales que hay de la vida, ¿no?, como es el dinero, las ambiciones, el poder, la política. Creo que hay cosas más importantes como la convivencia en comunidad y entre los que nos rodean. Creo que esa es la forma de vivir correctamente. Y esos muros solamente nos llevan a la discordia, ¿no?, a vivir siempre en guerras, en tantas situaciones que actualmente se viven en la humanidad, ¿no? Es un muro que nos ponemos a nosotros mismos y no aceptamos ver a los demás, sino vivir en nuestro propio mundo. Creo que eso es lo que está pasando y es lo que trato de reflejar. Bueno, mi primer mensaje sería para los artistas plásticos, que luchemos en este camino de las artes plásticas, que es un camino muy duro, pero muy gratificante cuando se logran las metas o los objetivos que nos trazamos. Y otro mensaje sería para los espectadores, que valoren lo que hacemos, que nos apoyen, a los medios que nos apoyen, que las artes plásticas es parte de la cultura, que el mundo sería mucho mejor si apreciara el arte y la cultura. Ese es mi mensaje. Siento mucho orgullo cuando conozco a personas como Marco Males, que con dedicación y mucho talento va caminando hacia el éxito, es decir, por mérito propio.
Así nos enseñaron los abuelos a nosotros a esforzarnos a alcanzar metas. Ñukanchik chayra viña wawakunami watakuna yalikpika runa kawsaykunata riqsichishpa katinga. Chaymandami yachachina kanchik. Kayta nishpa ripanchik kay shupachakunapi rimaripashunchik. Gulpi runakunapa kawsaykunata ashtawan riqsishpa kawsashunchik. Hasta kashkaman mashkuna. Chao.